Las bases de la fe premilenial por el Dr. Charles C. Riley, capítulo 4. Su base en el pacto abrahámico. En los 3 siguientes capítulos consideraremos las relaciones del premilenialismo con los pactos abrahámico, davídico y el nuevo. Es un trabajo extenso debido a que se tiene que considerar mucho material, pero es fundamental para la discusión. Si puede demostrar que cualquiera de estos pactos se halla todavía en vigor con respecto a sus promesas, ello anulará en la práctica el sistema amilenial, porque cada uno de ellos contiene promesas que demandan un futuro separado para Israel, incluyendo la posesión de la tierra prometida, Jeremías 23, 5 al 8. Por otra parte, es igualmente verdadero que si alguno de estos pactos admite que su futuro cumplimiento tenga lugar en la Iglesia, el premilenialista queda tremendamente debilitado, puesto que insiste en que la Iglesia no cumple las promesas dadas a Israel en ningún sentido. El estudio de los pactos es vital para el premilenialista. El pacto mosaico no entra en esta discusión, porque todos están de acuerdo en que estaba condicionado a la obediencia de Israel. 1. La importancia del pacto. Todos concuerdan en que el pacto abrahámico es uno de los pactos sobresalientes en la palabra de Dios. Sus puntos cruciales con respecto al premilenialismo son dos. 1. ¿Promete el pacto abrahámico una existencia permanente de Israel como nación? Sí lo hace. Entonces la Iglesia no está cumpliendo las promesas a Israel, sino que Israel como nación tiene todavía un futuro en perspectiva. Y 2. ¿Promete el pacto abrahámico a Israel la posesión permanente de la tierra prometida? Sí lo hace. Entonces Israel tiene que entrar todavía en posesión de la tierra porque nunca la ha poseído plenamente en su historia. Las respuestas a estas dos preguntas se centran alrededor de dos otras consideraciones. 1. ¿El pacto es condicional? Este es un punto crucial, porque si se puede demostrar que es condicional, entonces Israel no tiene seguridad de un futuro de identidad nacional ni de posesión de la tierra. Y 2. Si no es condicional, ¿cómo se han de cumplir las partes aún incumplidas? ¿Serán cumplidas espiritualmente por la Iglesia o literalmente por Israel? Estas son cuestiones y puntos importantes en relación con el pacto abrahámico. 2. Las promesas del pacto. El principal pasaje que expone el pacto es Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las promesas personales a Abraham incluyen la bendición especial de Dios, un gran nombre, el mismo como canal de la bendición divina a otros, un tratamiento divino de otros sobre la base de la actitud de ellos hacia él, y un heredero mediante Sara, Génesis 15:4. Las promesas nacionales de las que Abraham recibió la certeza eran que su simiente sería una gran nación. Génesis 17:6. La tierra de Canaán le sería dada como una herencia eterna. Génesis 17:8. Y el pacto sería establecido con su simiente. Génesis 17:7. Hubo también dos promesas universales dadas a Abraham. 1.
la promesa del trato divino hacia otros en base de la actitud de ellos hacia Abraham, lo cual constituye una promesa universal además de personal. Y 2, la principal promesa universal de que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 3. El cumplimiento histórico del pacto. En esta sección debería verse que evidentemente el método divino del cumplimiento de parte del pacto abrahámico ha sido literal. A. En cumplimiento de las promesas personales, Abraham fue especialmente bendecido por Dios. C.F. Lincoln ha señalado. 1. Abraham fue personalmente bendecido en bienes temporales. 1. Tuvo tierra. Génesis 13, 14, 15 y 17. 2. Tuvo siervos. Génesis 15, 7, etc. Y 3. Tuvo mucho ganado, plata y oro. Génesis 13, 2, 24, 34 y 35. 2. Abraham fue personalmente bendecido en asuntos espirituales. 1. Vivió una vida feliz de separación con Dios. Génesis 13, 8, 14, 22 y 23. 2. Disfrutó de una preciosa vida de comunión con Dios. Génesis 13, 18. 3. Tuvo una vida de oración coherente. Génesis 28, 23 al 33. 4. Estuvo sostenido constantemente por Dios. Génesis 21, 22. Y 5. Poseyó la paz y la confianza que viene de una vida obediente. Génesis 22, 5 y 8 y 10 y 12 y 16 al 18. B. Abraham tuvo un gran nombre. George Bush ha dicho, no tanto en los registros de fama mundana como en la historia de la Iglesia. Constituye un hecho notable, con todo que quizás ningún otro hombre haya recibido honra tan extensa y permanente. Los judíos y muchas tribus de sarracenos y árabes le reconocen justamente y le reverencian como su progenitor. Muchas naciones en el este respetan su memoria hasta el día de hoy y se vanaglorian de su relación verdadera o pretendida con él. En la iglesia visible ha sido siempre sumamente venerado e incluso en la actualidad los judíos, los mahometanos y muchos gentiles se retan unos a otros y a los cristianos para ver quién honrará más a este antiguo patriarca. Nada pudiera ser más improbable en esta época que este evento, pero la predicción se cumple y se ha estado cumpliendo de la forma más exacta y minuciosa durante el curso de casi 4000 años. C. Abraham fue el canal de bendición divinas a otros, porque no solo bendijo él a su casa, a su posteridad, sino al mundo en general mediante la Biblia, el Salvador y el Evangelio. D. La historia exhibe el hecho de que las naciones que han perseguido a Israel, incluso cuando tal persecución era en cumplimiento de la disciplina de Dios, han sido castigadas por maltratar la simiente de Abraham. Esto ha sido cierto tanto en bendición como en maldición. En el caso de la matanza de los reyes, Génesis 14, 12 al 16, en el caso de Melquisedec, Génesis 14, 18 al 20, en el caso de Abimelech, Génesis 20, 2 al 18 y 21, 22 al 34. En el caso de Et, Génesis 23, 1 al 20, y en otras experiencias en la historia de Israel, Deuteronomio 37, Isaías 14, 1 y 2, Joel 3, 1 al 8, Mateo 25, 40 al 45. Abraham tuvo un heredero por medio de Sara, Génesis 21, 2.
Es con respecto a las promesas nacionales que el premilenialista entra en controversia con los otros sistemas de interpretación y quedarán reservadas para discusión en cuanto al carácter incondicional del pacto, porque estas promesas no han tenido cumplimiento total. La promesa universal de bendición a todas las familias de la tierra ha sido cumplida, como dice Bush. No son las riquezas, fama, poder, placer sensual ni dones intelectuales, sino el don de su propio Hijo como Salvador, el otorgamiento del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, la paz de conciencia y la elevada y purificadora esperanza relacionada con la vida eterna. Esta es la herencia que nos hace verdaderamente ricos y es absolutamente vano, necio y fatal buscar una bendición real de ninguna otra fuente. Y hay la Biblia, el libro de los libros, que ha sido escrito casi totalmente por judíos. La negación de que estas promesas anteriormente mencionadas hayan sido cumplidas es pueril, pero la cuestión del cumplimiento de las promesas nacionales permanece pendiente de respuesta. 4. El carácter incondicional del pacto. El carácter incondicional del pacto abrahámico constituye el punto crucial al contemplar el pacto abrahámico como la base del premilenialismo. Si el pacto es incondicional, entonces el aspecto nacional del pacto tiene todavía que ser cumplido, y el premilenialismo es el único sistema de interpretación que da un lugar a un futuro nacional de Israel en el que la nación poseerá la tierra. Los amilenialistas se hallan divididos en sus opiniones en cuanto al pacto. Algunos aceptan su carácter incondicional, pero mediante la espiritualización tratan de librarse de la parte objetable del pacto. Este es el punto de vista de Berkov. Otros, y estos son la mayoría, contemplan el pacto como condicional y por ello que su cumplimiento es innecesario. Esta es la opinión de Hayes y de otros. Estos argumentos recibirán respuesta en la relación que damos de las razones positivas presentadas por los premilenialistas en cuanto al carácter incondicional del pacto. El pacto abrahámico recibe el nombre de perpetuo en la palabra de Dios. Y estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Génesis 17:13. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis 17:19. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Primera de Crónicas 16, 16 y 17, la cual palabra concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Salmo 105, 9 y 10. Las escrituras enseñan con claridad que este es un pacto sempiterno basado en las promesas llenas de gracia de Dios. Pueden haber retrasos, suspensiones y castigos, pero un pacto sempiterno no puede ser abrogado si Dios no puede negarse a sí mismo. B. Las promesas originales dadas a Abraham fueron dadas sin ninguna condición en absoluto. Las palabras registradas en Génesis 12 son claras en su testimonio. Hayes, el amilenialista, admite que
Es cierto que en los términos expresos del pacto con Abraham no se afirma la obediencia como condición. A continuación, procede a contradecirse a sí mismo, intentando mostrar que la obediencia es una condición. En todo caso, las escrituras no indican ninguna condición a las promesas dadas a Abraham. Bien, al contrario, la Biblia prevé la infidelidad de Israel y promete expresamente que la dicha infidelidad no anulará las promesas. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciese mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Segunda de Samuel 7, 14 y 15. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Ezequiel 37, 21 al 25. Los amilenialistas afirman que la alianza no está ya en vigor a causa de la desobediencia de Israel, pero Dios en su amor confirma su alianza precisamente después de la dispersión de su pueblo. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Jeremías 31, 35 al 37. Parece entonces evidente que el pacto tal como quedó establecido era una unidad. Gálatas 3:15. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pone en claro que no se puede manipular el pacto ni añadiéndosele ni quitándosele. Si como Hayes admite el pacto es incondicional en su origen, entonces tendrían también que admitir que permanece incondicional a lo largo de la historia. ¿Quién se atreve a añadir condiciones al contenido del pacto dado por Dios? C. El pacto fue confirmado por reiteración y ampliación. En Génesis 13, 14 al 17, Abraham recibe la promesa para siempre del título a la tierra que veía, y la promesa con respecto a su descendencia es ampliada en que se le promete una descendencia comparable a la cantidad de polvo de la tierra. En Génesis 15, 1 al 7, se designa la línea de la descendencia pasando por Abraham, no Eliezer, su siervo, y se reitera la promesa de la tierra.
En Génesis 17, 1 al 8, el pacto es solemnemente confirmado. Se prometen reyes a su simiente, se da toda la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham como posesión perpetua. Se establece una relación personal y especial entre Dios y la descendencia de Abraham, en la que Dios promete ser el Dios de ellos y en la que Abraham recibe el nombre de Abraham como símbolo de la promesa de que será el padre de muchas naciones. Esto es, otras naciones que la que heredará la tierra. Es indudable que esta reiteración es para enfatizar, no indica ningún carácter temporal del pacto, sino que apoya las afirmaciones premilenialistas de que el pacto es incondicional. El pacto es celebrado mediante un rito solemne y reconocido. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Y tomó él de todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Génesis 15, 9 y 10 y 12 y 17. Comentando acerca de este pasaje, Keil y Delitzsch dicen: este procedimiento correspondía más bien a las costumbres prevalentes en muchas naciones de la antigüedad de degollar animales cuando se celebraba un pacto, y después de dividirlos en piezas, de poner las piezas una frente de la otra para que las personas que celebraban el pacto pasaran entre ellas. Así Dios condescendió a seguir la costumbre de los caldeos a fin de confirmar de esta manera con solemnidad su juramento a Abraham el caldeo. Es evidente la gran extensión de esta costumbre a partir de la expresión utilizada para denotar un pacto, Korat Beret, hebreo tallar o cortar un pacto, en tanto que es evidente de Jeremías 34:18 que esto era todavía costumbre entre los israelitas en tiempos posteriores. El carácter incondicional del pacto queda aún más remarcado por el hecho de que Jehová solo pasó entre las partes del sacrificio. Con respecto a esto, los mismos eruditos dicen: sin embargo, seguía de la naturaleza del pacto que solo Dios pasara a través de las piezas en una representación simbólica de sí mismo, y no también Abraham, porque aun cuando el pacto establece siempre una relación recíproca entre dos individuos, no obstante, en aquel pacto que Dios concluyó con un hombre, el hombre no estaba en igualdad con Dios, sino que Dios estableció la relación de comunión mediante su promesa y su condescendencia llena de gracia al hombre. D. El pacto recibió una señal visible en el rito de la circuncisión. Génesis 19, 9 al 14. El amilenialista utiliza esto como un argumento para intentar probar que el pacto era condicional, porque según él, ya que la circuncisión era un acto de obediencia exigida, el pacto tiene que ser condicional. La verdad es que la circuncisión era el acto personal que relacionaba al hombre con el pacto, y nada tenía que ver con la naturaleza del pacto eterno. Ciertamente que una persona incircuncisa no podía anular el pacto, más que un incrédulo puede por su incredulidad vaciar de contenido la gracia de Dios para los demás.
Bien demuestra este extremo la incircuncisión de Israel durante los 40 años en el desierto. Josué 5, 2 al 7. El pacto abrahámico fue confirmado por el nacimiento de Isaac y después le fue confirmado a él. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis 17, 19. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21, 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26, 2 al 4. No se impone condición alguna a esta reiteración del pacto a Isaac, porque se halla basada en el juramento incondicional de Dios a Abraham. Empero Abraham había pecado durante los años desde que se había celebrado el pacto por primera vez, cuando fue confirmado a Isaac. Y si Dios hubiera considerado que el pacto estaba condicionado bajo obediencia, había entonces suficientes razones para abrogar el pacto entero. En lugar de ello, él confirma su promesa a Isaac y por ella manifiesta el carácter incondicional del pacto abrahámico. El pacto fue asimismo confirmado a Jacob, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, 13 al 15. De nuevo se debiera señalar que el pacto fue reafirmado sin ningún tipo de condiciones adjuntas a él, mostrando su carácter incondicional, ya que la promesa fue dada a Jacob y a sus herederos. Esto responde a la pregunta de los amilenialistas de por qué se excluye a Esaú de la tierra si el pacto es incondicional. El pacto con Abraham fue confirmado a pesar de la desobediencia. Esta es la prueba crucial con respecto al carácter incondicional del pacto, porque los amilenialistas mantienen que la desobediencia constituye la base sobre la que se puede decir que el pacto ya no se halla en vigor. Pero Dios dijo de Israel en medio de una terrible apostasía: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Jeremías 31, 35 al 37. A pesar de la apostasía, Dios declara en gracia que su pacto no ha sido echado a un lado. Jehová de los ejércitos ha hecho una declaración pública, si es que el lenguaje tiene algún significado, y se ha decidido
a cumplir su pacto a pesar de la desobediencia. H. El pacto abrahámico es incondicional, debido a que se utiliza más adelante como la base del otorgamiento del pacto palestino. La parte del pacto abrahámico que se refiere a la tierra queda ampliado en el pacto palestino, Deuteronomio 28, 1 al 30-20, en el que se da el derecho al disfrute de la tierra. Si el pacto abrahámico que da título a la tierra quedara abrogado, entonces las doctrinas colaterales del pacto palestino quedarían fuera de lugar, todo lo cual situaría a Dios en la posición de prometer algo a su pueblo que ya les había quitado debido a la desobediencia. ¿Qué significado tendrían estas promesas tan similarmente relacionadas a aquellas del pacto abrahámico, si Dios ya habría abrogado el pacto? Así, el pacto palestino es una prueba del carácter incondicional del pacto abrahámico. 1. El cumplimiento del pacto abrahámico no es equivalente al disfrute del pacto. Solo debido a que los hijos de Israel no disfrutaran de las promesas y provisiones del pacto, no significa que estas promesas no recibirán apartados de las promesas, pero nunca divorciados de ellas. De manera similar, las promesas de Dios en esta era de la gracia no quedan abrogadas simplemente porque el cristiano individual deje de apropiárselas y de disfrutarlas. Cuanto más cierto es el cumplimiento en el caso de las promesas del pacto abrahámico. Promesas que no se hallan basadas en apropiación, sino en la inmutable palabra y promesa de un Dios que no cambia. J. No se pueden incluir condiciones no afirmadas para dar el significado de que a pesar de todo hay condiciones. Este es un argumento negativo y se considera aquí solamente debido a que los amilenialistas se apoyan mucho en él. Se da frecuentemente el mandato a Jonás como una ilustración de una condición implicada, aunque no afirmada, porque debido a su predicción se retardó la destrucción de Nínive. No obstante, los casos no son similares. En el caso de Jonás se trataba de un mensaje, en el caso de Abraham se trata de un pacto sempiterno. También se utiliza el juicio sobre la casa de Elí, 1 Samuel 2:30, como ilustración de esta pretendida verdad, ya que Dios declaró que la casa de Aarón sería un sacerdocio perpetuo y ya que Elí fue cortado y Samuel fue instalado en el oficio sacerdotal, se pretende que se implica la obediencia como condición. Recordemos, no obstante, que el sacerdocio aarónico fue establecido bajo el pacto mosaico, que es decididamente condicional, en tanto que el pacto abrahámico es incondicional. No se implican condiciones no afirmadas en el pacto abrahámico, lo cual apoya el hecho de su carácter incondicional. K. Ya que el pacto nunca ha sido cumplido en la historia, si el lenguaje significa algo en absoluto, tiene que tener un cumplimiento futuro. Los amilenialistas afirman que la tierra fue totalmente poseída por Israel durante el reinado de Salomón. Su texto prueba es Primera de Reyes 4:21, que dice: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Por el mismo hecho de utilizar este texto, el amilenialista está admitiendo que el pacto se cumplió literalmente.
¿Para qué entonces busca un cumplimiento espiritual en la iglesia? No obstante, podemos señalar 4 puntos que no fueron cumplidos por Salomón. No hubo una posesión permanente de la tierra como fue prometida a Abraham. No toda la tierra fue poseída. Desde el río de Egipto, Génesis 15:18, y el límite con Egipto, Primera de Reyes 4:21, no son los términos geográficamente equivalentes. Salomón no ocupó toda esta tierra, meramente recogía tributos. Un señorío temporal no es una posesión eterna. Finalmente, cientos de años después de Salomón, las escrituras abundan todavía en promesas con respecto a la futura posesión de la tierra. Esto tiene que demostrar que Dios y sus profetas estaban conscientes, sea que los amilenialistas lo estén o no, que Salomón no había cumplido el pacto abrahámico. Al cerrar esta sección con respecto al carácter incondicional del pacto abrahámico, verificado por estas 12 razones, son apropiadas estas palabras de Walworth. Si Dios había deseado transmitir la impresión de que el pacto era eterno e inalterable, no hubiera podido utilizar un lenguaje más expreso y específico. Se afirma que sus promesas se mantienen a pesar de los pecados de Israel y que quedan inalterables a pesar de ellos. Se declara que su promesa es inmutable, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 17 y 18, 6, 13 al 16. 5. El futuro cumplimiento del pacto. Hasta este punto hemos establecido 2 hechos importantes. En primer lugar, hemos mostrado que no todas las promesas dadas a Abraham han sido cumplidas, específicamente las promesas nacionales. En segundo lugar, se ha demostrado de una manera concluyente que el pacto abrahámico es incondicional. La cuestión ahora es, ¿cómo se pueden conciliar estos 2 hechos excepto que el pacto tiene un cumplimiento futuro? Todos admiten que algunas de las promesas del pacto abrahámico han sido cumplidas, pero aquellos que creen que el pacto es condicional mantienen que los aspectos espirituales son cumplidos por la iglesia. Es cierto que algunas de las promesas dadas a Abraham están designadas para extenderse a la iglesia. Los individuos pertenecientes a la iglesia entran en las promesas de bendición dadas a aquellos en Cristo y en este sentido son los hijos espirituales de Abraham. Esto se halla expresamente afirmado en las Escrituras. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. La base para la afirmación en Gálatas, no obstante, no se halla en ninguna promesa dada a Israel, y ello es muy significativo. Continúa diciendo el pasaje, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, 7 al 9. En otras palabras, la parte del pacto específicamente dada a Israel no se transfiere a la iglesia, solamente la parte del pacto que trata con la bendición universal que se extendía más allá de Israel es aplicable a la iglesia. La concesión hecha más arriba trata solo de las promesas universales dadas a Abraham y no las promesas nacionales dadas a la nación de Israel.
El premilenialismo mantiene firmemente que éstas no se transfieren a la Iglesia en sentido alguno, la cual afirmación puede establecerse mostrando que la Iglesia en su totalidad nunca es designada como Israel en las Escrituras. Si lo fuera, entonces habrían buenas razones para transferir las promesas que pertenecen a Israel, así como el nombre. La Iglesia no recibe jamás el nombre de Israel en la Biblia. Los términos Israel y israelitas aparecen 78 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 30 veces es en los Evangelios. Nadie discutirá que su empleo en estos libros tenga un sentido literal y nacional. En el relato de los hechos, ver también en Hebreos 11:22, Apocalipsis 2:14, 7:4, 21:12, las expresiones como hijos de Israel, pueblo de Israel, hombres de Israel, casa de Israel, son utilizadas para dirigirse directamente a los judíos literalmente 17 veces. Quedan pues 4 pasajes que vamos a examinar. Hechos 1:6. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Quién puede pretender que los apóstoles están aquí hablando de la iglesia y no de un reino nacional? Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro está aquí hablando a las mismas autoridades judías. Es entonces imposible que aquí Israel signifique la iglesia. Hechos 13:23. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pablo se estaba dirigiendo aquí a los judíos y prosélitos de la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, que habían ciertamente comprendido que por Israel Dios entendía la nación y no la iglesia. Hechos 28:20. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. De nuevo es Pablo testificando a los judíos de Roma acerca de la esperanza de Israel al referirse a la expectativa mesiánica. Así, en los evangelios y en los hechos, Israel denota siempre a la nación judía, nunca a la iglesia. El nombre Israel, utilizado 11 veces en la epístola a los romanos, solamente aparece en el famoso pasaje de los capítulos 9 a 11. Pablo tiene buen cuidado de precisar lo que entiende por Israel en los primeros versículos del capítulo 9, 4 y 5. Se trata de aquellos de los cuales son la adopción, la gloria, Shekinah, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cómo después de tal descripción se puede espiritualizar Israel en estos 3 capítulos para aplicar su mensaje a la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 11, cuando se trata de la caída o de tropiezo de Israel y después de su reintegración a la salvación, versículos 11 y 12, 19 y 20, 25 y 26, es claramente la nación la que se presenta en contraste con la masa de profesión cristiana de origen pagano que puede también ser cortada. Versículos 20 al 22. En 1 Corintios 10:18 leemos: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Los hay que han encontrado en esta alusión a Israel según la carne la implicación de otro Israel según el Espíritu, que sería la iglesia. Respondemos nosotros que si esta posibilidad existiera, se debería hallar la prueba escritural, a falta de la cual se abandonaría el terreno de una exégesis sólida
Para nosotros, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la de forma, de figura, de tipo y de símbolo. Antiguo Testamento que preparan e ilustran la realidad espiritual. El Nuevo Testamento, con esta concepción, la comparación entre la nación terrestre, según la carne, y la iglesia celestial y espiritual es lógica y normal. Con esto se evita además toda confusión de identidad entre ambas. De todas maneras, la expresión Israel aquí se refiere decididamente a los judíos. También sería posible distinguir entre el Israel según la carne, es decir, la nación incrédula, que seguía ofreciendo sacrificios, y el Israel de Dios, es decir, la parte creyente de la nación de la que Pablo habla en Romanos 2:28 y 29, 11, 1 y 2, 2 de Corintios 3, 7 al 13 y Filipenses 3, 5. Estos pasajes designan nominalmente a tribus de Israel, lo que no deja posibilidad alguna de identificación con la iglesia. Citemos todavía Gálatas 6:16. Ya todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Muchos comentaristas han mostrado que la conjunción "y" podría tener un sentido explicativo, pero que el sentido aditivo es el normal. Lo primero haría de todos los que anden conforme a esta regla, por tanto, los creyentes, el Israel de Dios y la iglesia auténtica. Lo segundo, que se utiliza habitualmente en contextos de este tipo, mostraría dos grupos. A. Los que siguen esta regla, la iglesia, y B. El Israel de Dios, los judíos creyentes. Hay dos razones lógicas para optar en favor de la segunda exégesis. En primer lugar, a todo lo largo de su epístola, Pablo ataca encarnizadamente a los judíos legalistas de Galacia, los cuales falsificaban su evangelio al adjuntar la ley y la circuncisión. Es entonces normal que termine insistiendo en la bendición divina sobre los verdaderos judíos que habían creído. Romanos 2, 28 y 29. En segundo lugar, en los más de 70 otros pasajes del Nuevo Testamento que mencionan a Israel, se trata siempre del pueblo judío. Es por ello normal aceptar este sentido en el plan exegético. Ver las páginas 94 a 96 para más detalles. En Efesios 2:12 leemos: sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, que es lo que Pablo está argumentando aquí. Desde el versículo 11 establece el contraste entre la circuncisión y la incircuncisión en la carne. Los paganos estaban sin derechos ni privilegios de parte del pueblo de Dios y privados de Cristo. Su condición no tenía ninguna esperanza. El apóstol evita hacer de la iglesia un nuevo Israel, al decir expresamente que ésta es un solo y nuevo hombre, versículo 15, compuesto de Israel y de los paganos. Esta expresión se corresponde además con el término misterio empleado en el capítulo 3 para designar el plan distinto y secreto de Dios con respecto a la iglesia, descrito en aquel mismo capítulo. Ver también Colosenses 1:26. En Hebreos 8:8 al 10 leemos: estableceré con la casa de Israel un nuevo pacto. Este pasaje, que es una cita de Jeremías 31, trata del pacto antiguo, el de Moisés, ya que la epístola a los hebreos se dirige en primer lugar a los judíos creyentes. El autor invoca las promesas del Antiguo Testamento para mostrar que la obra de Cristo, sacrificador
y Salvador soberano sigue válida para los hijos de Abraham, pero el nuevo pacto con Israel en su conjunto está lejos de estar en vigor. La nación de Israel que Pablo declara desgajada, Romanos 11, 17 al 26, no está todavía salvada. El versículo 11 de este pasaje de Hebreos espera todavía su realización, aquel día en el que Israel será su pueblo y en el que ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. El nombre Israel entonces no se aplica a la iglesia en el Nuevo Testamento. Pablo señala la diferencia entre el verdadero Israel creyente y los judíos incrédulos. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. A continuación se pasa a mostrar que se mantiene un contraste en las escrituras entre Israel, los gentiles y la iglesia. Esto se hará mostrando por el Nuevo Testamento que 1. El Israel natural y los gentiles quedan contrastados. 2. El Israel natural y la iglesia son contrastados. 3. Que los cristianos judíos son contrastados con los cristianos gentiles. Y que 4. Los judíos cristianos son contrastados con los judíos no cristianos. 1. Contraste entre el Israel natural y los gentiles. Que el Israel natural y los gentiles quedan contrastados en el Nuevo Testamento se ve en el hecho de que Israel es tratado como nación después del establecimiento de la iglesia. Pedro reconoció esta distinción porque él, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hechos 4:8, Hechos 3:12a, 21, 28 y Romanos 10:1. Debiera ser perfectamente evidente de estos versículos que el Israel natural y los gentiles son contrastados en el Nuevo Testamento. También se utiliza el término judío en el Nuevo Testamento después de la institución de la iglesia. Dice Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32. Si el pueblo judío fuera el mismo grupo que la iglesia o los gentiles, entonces es evidente que no habría motivos para la distinción que el apóstol hace en este pasaje. Además, en Romanos 9, 4 y 5 dice Pablo con respecto a la nación de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo se está refiriendo al Israel natural, porque los llama mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, versículo 3, y es a este pueblo a quien relaciona con estos privilegios peculiares. El hecho de que estas palabras fueran pronunciadas después de la fundación de la iglesia constituye una prueba de que la iglesia no roba a Israel de sus bendiciones. Señálese que Pablo se refiere a los pactos, lo cual sería irrelevante si los pactos hubieran sido abrogados debido a la desobediencia o a la incredulidad. El mayor acto de incredulidad de Israel había ya tenido lugar en su rechazamiento de Cristo. Prueba adicional de ello se halla en Efesios 2, 12 al 15.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En este pasaje se dice expresamente que los gentiles se hallan excluidos de las bendiciones peculiares de Israel. Al proseguir para afirmar sus bendiciones en la iglesia, Pablo no dice que una vez que han creído, estos gentiles pasan a las bendiciones israelitas, sino más bien que Dios ha introducido algo nuevo, el nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces es evidente que se puede llegar a la conclusión, sin más argumentaciones, de que la distinción entre el Israel natural y los gentiles prosigue después de la institución de la iglesia. Israel es todavía un Israel genuino y los gentiles siguen cumpliendo su papel, en tanto que este hecho de las escrituras se admite más o menos incluso por parte de los amilenialistas, su significado no se comprende con presteza. La persistencia de Israel y de los gentiles como tales constituye un poderoso argumento en contra de que cada uno pierda su propio lugar. Israel no queda sometido a la bancarrota de los gentiles, a ser ajenos a los pactos de las promesas, Efesios 2:12, y la distinción entre ambos grupos se mantiene en las mismas líneas perfiladas como antes de la institución de la iglesia. 2. Contraste entre el Israel natural y la iglesia. En segundo lugar, el Israel natural y la iglesia quedan contrastados en el Nuevo Testamento con respecto a la importancia de esta distinción. El mismo autor dice: la posición amilenial concuerda totalmente con este contraste, pero al hacerlo, sus defensores no se dan cuenta de que la misma base de su propio argumento queda amenazada. Si el Israel natural prosigue como una entidad aparte de la Iglesia con su propio programa y destino, se transforma en el acto en un argumento interesante y vital en contra de la transferencia de las promesas de Israel a la Iglesia o de su pérdida por cualquier otro medio. El amilenialista se ve forzado a una postura que por su misma naturaleza es insostenible. Tienen que admitir la existencia del Israel natural aparte de la Iglesia, porque es demasiado evidente que constituye un hecho de las escrituras y de la historia. No pueden admitir ningún programa para ellos ni ninguna posibilidad de futuro nacional para ellos. Este punto puede demostrarse también haciendo referencia al contraste de Pablo entre los judíos, la iglesia, en 1 Corintios 10:32. No obstante, el pasaje prueba más importante es Romanos 11, donde se bosqueja el programa de Dios para Israel. Sería ilógico aplicar este capítulo al Israel espiritual porque, como Shell señala, está él hablando de la manera más llana en este capítulo de la nación como un todo, de la cual dice él: una parte ha sido espiritualmente elegida de forma que la nación como un todo no queda rechazada. Cursiva mía. Sería superfluo afirmar y tratar de demostrar que los miembros del pueblo espiritual de Dios no son totalmente rechazados. Pablo pregunta en este capítulo:
Si Dios ha rechazado a su pueblo, esto es, el Israel natural, la respuesta es un rotundo no, porque el mismo Pablo y el remanente demuestran que Dios no ha rechazado a su pueblo al que antes conoció. Versículo 2. En los versículos 7 al 10, el resto de la nación, esto es, la parte incrédula, es contrastada con el remanente, pero tal distinción no puede viciar las promesas irrevocables hechas a Abraham. Es cierto que la parte incrédula ha sido judicialmente endurecida, pero este endurecimiento no es permanente. En el entretanto, su caída ha sido ocasión del otorgamiento de riquezas a los gentiles, porque el Evangelio les ha venido a ellos. Pero, siendo esto verdad, ¿cuánto más su plena restauración de Israel? Versículo 12. En otras palabras, la plenitud de la bendición para Israel será mucho más. Pero ya que esto cae en el futuro, ello demuestra concluyentemente que Israel tendrá un futuro. En los versículos 17 al 24, Pablo introduce la figura del olivo. El apóstol no dice que Israel es el olivo, más bien el olivo es el puesto de privilegio. Israel fue el primer grupo definido que fue llamado a ocupar este lugar, pero debido a su incredulidad fue puesto a un lado o desgajado. Ahora el lugar de privilegio está ocupado por los gentiles, pero está perfectamente claro que Israel volverá otra vez a ser injertado en el olivo. Versículos 23 y 24. ¿De qué serviría toda esta argumentación si no hubiera contraste en la mente de Pablo entre Israel y la iglesia? No solamente demuestran 1 Corintios 10:32 y Romanos 11 que el Israel natural y la iglesia son contrastados, sino que el sencillo, aunque asombroso hecho de que Israel ha continuado como nación hasta este mismo día constituye una poderosa evidencia adicional. Otras naciones han decaído o han sido asimiladas por otro grupo, pero los judíos se mantienen como grupo distinto. Cuán vívidamente se ve esto en el establecimiento de la nación de Israel en la tierra de Palestina, evento este que tendría que demostrar más allá de toda duda que el Israel natural no es la iglesia. 3. Contraste entre los cristianos judíos y los cristianos de la gentilidad. En tercer lugar, los cristianos judíos, el Israel espiritual y los cristianos gentiles son contrastados en el Nuevo Testamento. Este es el más importante de los contrastes porque, como Walvoord señala, el doble origen de los cristianos judíos y de los cristianos gentiles es evidente para todos. No obstante, en el intento de desposeer a Israel de sus promesas, se afirma que la iglesia compuesta de gentiles y judíos toma totalmente el lugar de bendición de Israel. Se señala que siempre ha habido un círculo interior de israelitas que eran el verdadero Israel y que estos eran los genuinos herederos de las promesas, no la nación como un todo. Se identifica jamás a la iglesia con el Israel verdadero o espiritual, esto es, se incluye jamás a los cristianos gentiles en la designación Israel. Dos pasajes apropiadamente explicados proveerán prueba de este contraste entre los cristianos judíos y gentiles. El primero es Romanos 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Se toma a menudo como prueba de que solamente el Israel espiritual, esto es la iglesia, son los que reciben las promesas, quedando excluido el resto de Israel. No obstante, apropiadamente
interpretado, este texto apoya el hecho de que los cristianos gentiles nunca quedan incluidos en la designación Israel. En breve significa que ser un israelita por nacimiento natural no les asegura a uno la vida y el favor prometidos al verdadero israelita que se acerca a Dios por la fe. Promesas estas que también pertenecen al gentil creyente que pasa entonces a ser hijo de Abraham por la fe. Gálatas 3:6. El pasaje no intima nada con respecto a la relación de Israel y de la Iglesia, sino que delinea una distinción clara entre los israelitas creyentes y los israelitas incrédulos en cuanto a sus bendiciones presentes. Ambos grupos continúan siendo israelitas genuinos, pero se hace distinción con respecto a su actitud hacia Cristo. Los israelitas creyentes entran en las bendiciones de la iglesia en esta época, en tanto que los israelitas incrédulos no. No obstante, cuando su ceguera sea levantada, serán de nuevo injertados en el olivo del privilegio. Así, este pasaje no demuestra en forma alguna que los cristianos gentiles sean llamados Israel. En lugar de ello, distingue a los israelitas creyentes en esta época como un grupo distintivo en el cuerpo de Cristo. El segundo pasaje que trata de este tema es Gálatas 6, 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. 4. Contraste entre los judíos cristianos y los judíos no cristianos. En este pasaje la cuestión es, ¿quién es el Israel de Dios? El amilenialista afirma que el Israel de Dios es el cuerpo entero que es la iglesia. Si esto pudiera mantenerse, la posición premilenial se debilitaría considerablemente. No obstante, lo cierto es precisamente lo opuesto, porque en lugar de identificación, lo que tenemos en este pasaje es distinción. El apóstol está señalando a los judíos creyentes en esta bendición pronunciada sobre el cuerpo entero de Cristo, que naturalmente incluye a estos judíos. Es cierto que la gramática no es definitiva en este caso, ya que el xai puede ser tanto explicativo como copulativo. Simple. Si fuera explicativo se traduciría esto es y apoyaría la interpretación amilenialista. Si es copulativo se traduciría en el sentido usual como y se apoyaría el punto de vista premilenarista. En realidad no se puede tomar una decisión absoluta en base del versículo por sí solo, pero el uso general favorecería el reconocimiento de dos clases en este versículo. Esta es otra indicación de que los creyentes judíos y gentiles se hallan en el mismo nivel, ya que la conjunción enlaza partes coordinadas de la frase. El apóstol está invocando bendición sobre todos los que andan según la regla de la gracia. Después, para que no haya ningún malentendido con respecto a su actitud, señala a los israelitas creyentes como un grupo especial. Eicot, el erudito en griego, concuerda con esta postura y dice, aún así, como es dudoso que Sai sea jamás utilizado por San Pablo en una forma explicativa tan marcada como tendría que asignarse, y como parece aún más dudoso que se pueda llamar en general a los cristianos como el Israel de Dios, parece más probable el significado copulativo simple. San Pablo incluye a todos en su bendición, de todos grupos y descendientes, y después con su pensamiento dirigiéndose
como siempre se dirigían a sus propios hermanos en la carne. Romanos 9:3. Hace una pausa para especificar a aquellos que habían sido israelitas según la carne. Primera de Corintios 10:18. Pero que ahora son el Israel de Dios, verdaderos hijos espirituales de Abraham. De las cuatro distinciones establecidas entre 1. La nación judía y los paganos. 2. La nación judía frente a la iglesia. 3. El Israel espiritual en contraste a los conversos de la gentilidad. Y 4. Los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Podemos llegar a la conclusión de que estos pasajes clave no identifican a Israel y a la iglesia como los amilenialistas pretenden, y que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que lo haga. En cada caso se utiliza el término en cuanto a la nación de Israel o en cuanto al remanente creyente que ha venido a formar parte del cuerpo de Cristo. En ningún caso se destruyen las promesas nacionales de Israel por estos cuatro contrastes. El Israel natural y los gentiles, el Israel natural y la iglesia, el Israel espiritual y la iglesia, y los judíos cristianos y los que no lo son, queda evidente que la iglesia en su totalidad nunca es designada como Israel en las escrituras. Así no hay base alguna para transferir a la iglesia las promesas que pertenecen a Israel. Ya que la iglesia no cumple las promesas del pacto abrahámico, la nación misma de Israel tiene que cumplirlas en un momento futuro, ya que solamente el premilenialismo tiene un lugar para su cumplimiento futuro, tiene que ser el sistema de interpretación correcto. No obstante, a fin de hacer completa esta consideración con respecto al futuro cumplimiento del pacto abrahámico, es necesario mostrar que las escrituras enseñan positivamente que Israel es la nación que cumplirá estas promesas. Para hacer esto se presentará evidencia de las líneas 1. De pasajes que enseñan claramente que Israel será restaurado, y 2. De pasajes que muestran que Israel poseerá la tierra otra vez, cumpliendo así las promesas del pacto. 1. La restauración de Israel. Si las promesas del pacto abrahámico son incondicionales, como se ha señalado, y si la iglesia no cumple estas promesas, entonces la única conclusión lógica es que Israel será restaurado a fin de cumplirlas. No obstante, ya que algunos insisten en que la nación ha sido totalmente rechazada por Dios, se tienen que examinar cuidadosamente dos pasajes de las Escrituras. El primero es Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Este versículo, que aparece inmediatamente después de la parábola del padre de familia, en la que se pronuncia juicio sobre Israel, parecería enseñar el desheredamiento total de Israel de todas sus promesas. No obstante, una interpretación precisa de este versículo tiene que dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué es lo que será quitado? ¿De quién es quitado y a quién es dado? Es el reino de Dios que les es quitado. Una discusión total del reino de los cielos y del reino de Dios aparecerá en la sección que trata del pacto davídico, pero es suficiente decir aquí que el reino de Dios es la esfera de la verdadera fe en Dios. Es significativo que Mateo, que es el único escritor evangelista que utiliza el término el reino de los cielos, utilice aquí la otra frase, y ello se debe ciertamente a la especial dirección del Espíritu Santo. Además, el reino de Dios no se haya identificado con el reino milenial. Así, el Señor no está diciendo que las bendiciones y las promesas con respecto al milenio han sido quitadas de Israel.
El Señor les está diciendo a estos judíos que debido a que le han rechazado, no podrán entrar en el reino de Dios, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. ¿A quién se le quitó el reino de Dios? Parece claro que el vosotros se refiere a la generación a la que el Señor está hablando. Esta interpretación no contradice ningún principio hermenéutico y es coherente con Romanos 11:26. ¿A quién sería dado el reino? Por aplicación, la gente que produzca los frutos de él puede significar cualquier generación que se vuelva a Cristo, pero en su interpretación estricta se refiere a la nación de Israel cuando se volverá al Señor y será salvada antes de entrar en el reino milenial. El énfasis en este pasaje es que los escribas y fariseos incrédulos no serían salvos debido a su rechazo de Cristo. Gaebe King da un buen sumario del versículo. La palabra del Señor es enfática y absoluta. No hay esperanza para ellos. La nación a la que el Señor promete el reino no es la iglesia. La iglesia recibe el nombre de cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la morada de Dios por el Espíritu, la esposa del Cordero, pero nunca una nación. La nación es todavía Israel, pero formada por aquel remanente creyente de la nación que estará viviendo cuando el Señor venga. El segundo pasaje que demuestra de forma concluyente que Israel será restaurado es el pasaje que trata de su futura salvación, Romanos 11, 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este pasaje pertenece apropiadamente a la discusión del nuevo pacto y será incluido allí. No obstante, se puede decir ahora que los exegetas cuidadosos, incluyendo a milenialistas como W. Maslin y O.T. Hayes, concuerdan en que Israel significa Israel en este pasaje. En este capítulo, Pablo ha estado hablando del rechazamiento de Israel como nación, por lo que sigue que la restauración de Israel es como nación. Algunos amilenialistas han tratado de hacer que Israel signifique la iglesia debido a la utilización de la palabra Sión, que ellos espiritualizan para hacer que signifique la iglesia. Pero J.H. Thayer, la autoridad en griego, silencia estas pretensiones cuando declara que en este pasaje Sión es la entera ciudad misma de Jerusalén. Este pasaje enseña entonces que todo Israel, en contraste al remanente que está siendo salvado en la actualidad, será salvado a la segunda venida de Cristo. De estos dos pasajes queda claro que Israel no ha sido rechazado para siempre, sino que será restaurado al lugar de bendición en el futuro. Debido a que no ha sido desheredado, Israel se hallará en posición de cumplir el pacto abrahámico. 2. La promesa firme de la restauración definitiva de Israel. La segunda línea de evidencia es con respecto a la posesión de la tierra por parte de Israel. Se ha mostrado que Israel podrá cumplir el pacto abrahámico debido a que será restaurado. Veamos ahora si lo cumple o no lo cumple. Esto se hará comprobando la provisión en el pacto abrahámico con respecto a la promesa incondicional de la posesión de la tierra de Palestina. Los límites de la tierra se dan en términos muy definidos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto
hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos y los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis 15, 18 al 21. Ya que ha sido demostrado que el pacto palestino, aunque imponía condiciones para el disfrute de la tierra, en manera alguna abroga el título de la tierra dado a Abraham. Y ya que Salomón no cumplió la promesa a Abraham, no siendo equivalentes los límites de su reino a los descritos en el pacto abrahámico, y ya que la Iglesia no cumple estas promesas específicamente israelitas, sigue de ello que tenemos que admitir o bien que la promesa tendrá un cumplimiento futuro o bien que Dios no es fiel a su palabra. Su cumplimiento futuro implica la continuación de la nación de Israel. Se reconoce que Israel ha estado dispersado en varias épocas de su historia, pero estas dispersiones no abrogan la promesa de la posesión permanente de la tierra desde que fueron impuestas como pena por el pecado. Esto es fácilmente demostrado señalando que la predicción con respecto a la primera dispersión en Egipto fue dada Génesis 15, 13 al 16. Después de la promisión de la promesa a Abraham, Génesis 13:15, y antes de la reafirmación de la promesa, Génesis 15, 18 al 21, la dispersión y la reunión tuvieron lugar tal como habían sido prometidas. También se cumplió la segunda dispersión a Babilonia y algunos, pero no todos, volvieron a la tierra. Se reunió una representación de toda la nación en la tierra. La tercera y última dispersión empezó en el año 70 después de Cristo y continúa hasta el día de hoy. Israel no ha vuelto aún de esta dispersión, aunque las profecías de su reunión final son múltiples profecías que tienen que cumplirse, ya que la Biblia es la palabra de Dios. Deuteronomio 33, Isaías 11, 11 y 12, Ezequiel 37, 21, Amós 9, 15. La interpretación literal de estos pasajes pone en claro que estas promesas no han sido cumplidas. Por ejemplo, en ningún momento han sido los judíos reunidos de los cuatro confines de la tierra. Isaías 11:12. Es evidente que la reunión de Israel es todavía futura. Es también evidente que la Iglesia no posee la tierra de Palestina ni ninguna otra, porque los miembros del cuerpo de Cristo son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, a pesar de las dispersiones, Israel volverá a poseer su tierra otra vez. Como paréntesis, puede añadirse que el movimiento sionista, cada vez con más impulso, y la formación de la nación de Israel son temas de no poca importancia, en tanto que estas cosas no constituyen el cumplimiento del pacto abrahámico, constituyen con todo indicaciones significativas para el premilenialista de que Dios está obrando y son muy embarazosas para el amilenialista. Esto concluye la discusión del pacto abrahámico. Las dos preguntas hechas al principio han recibido respuesta. Israel recibe la promesa de la posesión permanente de la tierra y de su existencia permanente como nación. Esto se basa en el carácter incondicional del pacto. Ya que la Iglesia no cumple las promesas nacionales del pacto, estas promesas esperan un cumplimiento futuro en la nación de Israel. Se han citado otras escrituras para mostrar que el Señor ha prometido una restauración futura de la nación y un retorno a la tierra.
Así el pacto incondicional abrahámico parcialmente cumplido resulta ser una parte importante de la sólida base de la fe premilenial.